Bienvenidos a este podcast, un espacio para escuchar, pensar y sentir la industria cultural como un organismo vivo. Hoy conversamos con Isade, quien ha construido un camino que entrelaza música, artes escénicas, gestión cultural, entre muchas otras. En este episodio exploraremos su visión y cómo su experiencia aporta nuevas formas de imaginar y habitar la creación. Soy Nat y esta es una serie de conversaciones que mapean las voces que están transformando las industrias culturales y creativas desde Iberoamérica hacia el mundo. Hola Isa, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Súper encantada de tenerte aquí en este espacio y para quienes no te conocen, ¿qué nos puedes contar sobre la persona que hay detrás del artista? ¿Quién es Isade? Isade es una chamaquita de República Dominicana que creció y nació dando golpe de barriga, bailando. Yo empecé bailando desde muy chiquitita. Siento que cada vez que entro en la conversación de los juegos, pues para los artistas los juegos está muy presente ahí de que bueno, de ser personas inquietas o ser de personas que desde chiquito tenían ese contacto con lo que hacen. Yo me la pasaba haciendo coreografía de Shakira, mi amor, bailando en la sala de mi casa, encima de la mesa. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a academias de danza, desde la adolescencia todo el tiempo escribiendo, también en los clubes de teatro de las instituciones educativas a la que iba. Y en el momento en que, pues, me salgo de la escuela para la universidad, entonces para mí lo que más hacía sentido era estudiar artes escénicas, que como muchas personas, sobre todo en Latinoamérica, explicarle esto a nuestras familias es un poco tricky, pero era algo que yo siempre tuve mucha convicción de que este era mi camino. Siento que a veces más que un sueño es como una visión de futuro, es como, wow, me he imaginado tantas veces en este lugar que ese es el único futuro que veo en mi vida, tú sabes, como mi sueño, pero también mi visión de quién soy y de mi futuro y de mi identidad también como persona se enlaza mucho con todo esto. Entonces yo migro para Buenos Aires, me voy para Buenos Aires a los 18 años a estudiar artes escénicas y viví 5 años allá y fue una experiencia muy bella, pero también con el choque cultural que implica migrar en general. Sobre todo, creo que una de las cosas que más reflexioné, esta cuestión de la identidad y obviamente la identidad que es una construcción viva y cómo nosotros vamos a ser percibidos de una manera diferente dependiendo del espacio que estamos habitando, ¿verdad? O sea, hay muchas concepciones, imagínate, étnica, de género, raciales en general, que van a ser diferentes dependiendo de dónde nos paramos en este mundo, ¿verdad? Y de la historia de cada uno de su territorio. Entonces, claro, me choqué con algunos de los prejuicios que hay sobre ser dominicano, sobre las mujeres dominicanas específicamente. De hecho, tengo un tema sobre eso, una canción que se llama Identidad Mujerón, que narra un poquito esas experiencias específicas que yo viví desde mi propia realidad, ¿verdad? Porque yo soy una chamaquita del centro de la ciudad de Santo Domingo, que tiene sus propias realidades, que no son las realidades rurales o de otros espacios. Pero bueno, todo lo que viví en ese sentido, pero también todo lo que viví de la cercanía a los movimientos sociales, a ver movimientos sociales siendo posibles y también todo lo que tiene que ver con el teatro, la danza, la música. Yo siempre digo que si yo viajara en el tiempo en el 2016, como dice el conejo, yo lo que me iría a la plaza de Argentina a ver todos esos tigres rapeando que nunca fui. Digo, no, me lo perdí, estaba ahí, pero no, pero me perdí la dinámica de la plaza. Pero sí iba mucho a los centros culturales, a bailar dancehall, a ver rap, y también cómo todo esto es reinterpretado o sea, cómo también lo caribeño es reinterpretado desde otros lugares y la crítica interna que uno puede tener o no hacia eso. Bueno, muchas cosas que uno vive cuando migra, pero entonces en el 2020 pues en los teatros, yo vuelvo a República Dominicana, fue como, ok, este es el momento de encarar esta pulsión por la música, que me daba mucho más miedo, tú sabes, que lo teatral realmente, porque siento que lo veía como más incierto, porque hay muy poca información, como que no, yo no sentía que había como tanta información, o sea, como que para mí la industria musical eran los amigos míos que tenían banda y que cantaban en boda, ¿tú me entiendes? Que cantaban en boda, que subían sus temas, que si hay un estudio de grabación y para el estudio de grabación y de ensayo, o sea, como que claro, esta concepción de la industria musical y cómo funciona, yo ni idea. O sea, ser mujer en la industria, como que claro,
esta dinámica de estar con mis amigos a las 3 de la mañana en una casa y hacer música, pues yo realmente no la viví. Mi camino era mucho más en mi soledad y en mi introspección de escribir y de crear esta música. Y pues empezar a construir a esta Isade que pueden escuchar hoy en día, digamos. Qué interesante que has pasado distintas partes como de tu recorrido artístico, obviamente también de tu búsqueda como persona, de esa misma identidad de la que hablas, en distintos contextos. En ese sentido, me gustaría preguntarte qué elemento de esos contextos, bien sea lo social, político, espiritual, afectivo que ya has mencionado, crees que más ha moldeado tu manera de hacer cultura. Lo pregunto sobre todo porque digamos que hay distintas estructuras y dinámicas en la industria musical que terminan permeando, como bien lo decías, la identidad desde el lugar en el que te sitúas. Y ahí me gustaría entender un poco cómo sientes que todos esos lugares que has habitado, que obviamente te han dejado un montón de cosas, de influencias, entre muchas otras, han tocado tu música y han creado también parte de ese imaginario de ser un artista de República Dominicana que al final del día se proyecta al mundo, incluso cómo nombras tu música o cómo la entiendes. Hago pop, me gusta llamarlo pop caribeño como statement, pero pues es bastante alternativo y fusionado. Yo toda la vida escuché mucho pop de los 80 y de los 90 que le gustaba a mi papá, pero al mismo tiempo tenía el club de la esquina poniendo bachata, merengue, y al mismo tiempo pues mi papá que bailaba merengue house cuando estaba en la universidad y tenía los discos de Proyecto Uno, de Sandy Papo. Y esa niña dominicana que estaba en Buenos Aires y que le encantaba también todo el movimiento urbano argentino y del rock nacional argentino, pero que necesitaba tener esa tambora en los audífonos, como te empecé diciendo cuando empezamos aquí a charlar. Entonces, ahí va un poquito la construcción de Chamaquita de Isla y sí estoy diciendo cosas que tal vez para la sociedad dominicana son mucho más disruptivas que para otras sociedades. La sociedad dominicana es una sociedad bastante conservadora y la escena de la música alternativa sigue siendo eso, una escena pequeña que es bastante vibrante y que hay muchísimos artistas interesantes y con shows muy buenos, pero que sigue siendo una escena pequeña, pero siento que todavía no hay como una concepción tanto de colectividad para con la escena de la música alternativa y que muchas veces, claro, la industria dominicana tú la piensas desde afuera y se piensa más en lo urbano, en el dembow y pues en esa época dorada del merengue que también fue tan importante para nuestra historia. Y que claro, a mí me pasa que por más de que yo sé que tengo un espacio en mi industria, en mi país, en mi cultura, porque sé que hay muchísimas otras personas que necesitan escuchar las cosas que decimos, porque al final es importante tener una diversidad de discurso. Y me he encontrado con muchísimas personas que me lo dicen, pero también siento que una escena y a veces, más que la escena alternativa, la sociedad como que te hace sentir que tu discurso no tiene cabida aquí. Pero ya ahí entramos, tú sabes, como en los discursos homofóbicos de los medios, las acciones políticas y también de la escena, como que te hace mucho sentir como que el hecho de que yo eligiera un camino o un arte en donde pongo mi discurso primero o simplemente soy quien soy, porque qué manita. Así que yo pienso y veo de la vida y ese es el tipo de mujer que soy, que muchas veces te hace sentir que como que tu discurso no tiene cabida, como que esto es demasiado nicho, que para mí, a mí no me gusta mucho ese discurso, porque que si yo tengo que decir lo que yo tengo que decir es porque hay muchísimas otras mujeres diversas allá afuera que no tienen una gente que les hable. Tú sabes que siento que es lo que me sostiene todo el tiempo para yo, primero, expresarme en mi autenticidad y segundo, sabe que hay otras mujeres que lo necesitan, porque digo, yo hablo con mis amigas y las conozco porque tengo, no sé si decirle fans, personas que aprecian mi arte, que también se me han acercado y me han contado sus historias y sus historias de vida a través de mi música, tú sabes, a través del hecho de que me escucharon y sienten que pueden contarme sus historias de vida. Entonces, tú sabes, como que hay una necesidad ahí, hay una necesidad de que se escuchen otros discursos alrededor de lo que significa ser caribeño, alrededor de ser una mujer dominicana. Pero bueno, eso. Me parece muy interesante que anclas muchas de esas experiencias, ¿no? Lo que mencionabas desde, o sea, las experiencias infantiles, escuchando la música de tu padre, del entorno, de nacer como con esa tambora en el corazón y de querer estar bailando.
pero lo sitúa siempre muy desde el lugar de ser mujer, ¿no? Y el discurso, que creo yo es algo fundamental porque al final del día estamos hablando de lo que afecta directamente tu perspectiva del mundo, tu forma de moverte, y más que desde un lugar personal como individuo, desde el lugar que la sociedad te ofrece, ¿no? De ser mujer, de ser de República Dominicana y de además tener ese sueño, ese deseo incipiente de ser artista y luego trabajar por ello y bueno, convertirte ya en este personaje o en esta, digamos, persona caracterizada como esta artista que tiene esta voz y que tiene este sonido. En ese sentido, y porque mencionabas en varias ocasiones justamente esta noción bueno, de una República Dominicana más conservadora, un poco más compleja, que además tiene una escena independiente, pero que al mismo tiempo tiene una industria musical con mucha herencia, pero que quizás no ha sabido actualizarse a los códigos del mercado del día de hoy, exportar algo que sea diferente, algo que no se enmarque siempre desde la tradición y lo, digamos, tropical o caribeño. En tu experiencia, ¿qué tipo de alianzas o qué redes han resultado realmente transformadoras más allá del networking tradicional? Vuelvo, insisto, más allá de conectar con la industria imperante, con la que domina, digamos, el mercado. ¿Cómo ha sido para ti sostenerte en otros espacios una vez, además, obviamente, regresaste a tu país y ahora estando por fuera proyectando una carrera hacia el mundo? Empiezo a pensar, viste que tú decías que el Caribe sí, el Caribe tiene una cultura súper vibrante, que es una cultura reconocida mundialmente. O sea, imagínate, nosotros tenemos bachata y merengue, que son dos ritmos que son patrimonio de la humanidad. También tenemos a la salve, o como nosotros decimos, los palos, que es la música afrodescendiente dominicana que engloba diferentes ritmos que también son patrimonio. Pero a la vez no necesariamente eso se traduce en espacios culturales, en espacios públicos culturales, en acceso a la educación cultural. Nosotros tenemos bastantes falencias en torno a eso realmente. Entonces, esa construcción de redes, o sea, hay mucho por construir en torno a eso. Yo siento que yo he encontrado más sostén y red en otros países de Latinoamérica, con otros colectivos, sobre todo colectivos de mujeres, que para mí son súper importantes para que las mujeres sigamos creando, que creamos muy solas. O sea, yo he creado muy desde la individualidad y aunque República Dominicana, al ser un país más pequeño y la escena más pequeña, el acceso a profesionales de la industria, y a personas que te pueden dar consejos y toparte con esta gente es mucho más fácil, con lo cual la escalera puede ser más corta. Al mismo tiempo, hay otras cosas que para mí hacen que el camino no sea tan colectivo y para mí que el camino sea colectivo lo hace más ameno. La verdad que no podría estar más de acuerdo. Creo que justamente eso que mencionas, el hecho de que la experiencia de ser mujeres artistas muchas veces es tan solitaria, hace que además poder tener una red de apoyo, bien sea desde lo afectivo, ¿no? Como nuestras amigas, nuestros amigos, nuestra familia, pero también tener una red profesional de apoyo, personas que puedan ser guías, que puedan ser mentores, mentoras, que puedan ser coaches incluso y darnos un poco una guía, se hace fundamental porque al final son caminos que ya algunas otras personas los han andado y que de todas formas hay muchos obstáculos y muchos riesgos en el camino. Y a propósito de eso y de cómo la red al final, como tú bien lo dices, no solo lo hace más ameno, menos solitario, sino que además sostiene, ¿no? Y hace que un poco esta noción de hacer artes pues siga siendo algo no solo viable a nivel, digamos, de sostenibilidad, sino también de disfrute. ¿Cómo entiendes tú el cuidado dentro de tu práctica profesional? ¿Cómo lo incorporas? ¿Haces algún tipo de acción concreta? ¿Cómo lo manejas para, digamos, seguir también on track con todas las cosas? Estoy en el medio también de averiguar esto, ¿verdad? Esto no es como un resultado final. Siento que es una cosa que, dependiendo en la etapa en la que tú te encuentras, pues tú tienes retos diferentes. Yo siento que todos los seres humanos siempre estamos en una constante búsqueda del balance. De hecho, tengo tatuada la palabra balance porque
me gusta mucho pensar como que, okey, ¿dónde estoy y qué necesito? Y si me estoy yendo a la mierda, tú sabes, como entender dónde está ese balance para mí. Por un lado, el conocimiento es muy importante, o sea, educarse es muy importante porque te da perspectiva, sin quedarse completamente en el conocimiento y no en la acción, como hablábamos anteriormente, pero entender cómo funciona la industria de la música bien, o sea, no diga que: "Ay, me vi una cápsula en Instagram", o sea, porque siento que hay un montón de ruido en las redes para con cómo funciona la industria, que siento que no nos hacen bien para nada a los artistas a nivel de salud mental. Pero, tú sabes, como que entender cómo funciona la industria, siento que le baja un montón como la ansiedad al proceso. Yo intento todo el tiempo como que, okey, tengo un montón de ideas, pero ¿cuál es la idea que voy a desarrollar? Como elegir una idea, poner eso en plan, poner eso en calendarización, en acción, para que mi cabeza simplemente no se la pase en un crear, 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 sino como poder centrarme en torno a lo que sí quiero accionar y lo que sí puedo medir, sea al final del año o al final de un lanzamiento. Eso por un lado. Pero por otro lado, si tu proyecto no está generando cuarto, está bien tener otro tipo de trabajo, ¿tú me entiendes? No ponerle esa presión a tu proyecto artístico, a tu creación y a tu discurso de que te tiene que generar dinero mañana, porque eso no funciona así. Así que, o sea, tener una estabilidad económica para con tu vida, para la persona que está detrás del proyecto. La construcción de redes no solamente para en la industria de la música, sino también cultivar esas relaciones, esas amistades que que están ahí en los diferentes momentos de la vida. Si para ti la familia funciona para eso, tú sabes, o sea, como mantener esos momentos de la vida especiales. Yo soy una persona que me tengo que ir para el campo cada cierto tiempo, aunque sea un día, tú me entiendes, irme para el río, irme para la playa. Siento que esa es mi real conexión con la vida. Específicamente, hacer ejercicio en el día a día para no estar tanto en la cabeza. Siento que estas son muchas cosas como para bajar la ansiedad, pero que siento que los artistas en general tenemos mucha ansiedad, o las personas que estamos en la industria de la música. Como que esta visión de propósito y de siempre estar detrás de este propósito, a veces te puede, si tu cabeza está tan ahí, te quita un poco del día a día. Entonces, es como un balance en todo el tiempo entre estoy aquí, estoy en este día funciona así, la vida me está diciendo esto y a la vez esto es lo que quiero construir. Yo, por ejemplo, hasta ahora he estado muy en la autogestión para mi proyecto, pero sí es cierto que la autogestión es un montón, pero realmente que la música es un trabajo colectivo y siento que también hay mucha belleza en eso, de aprender de los demás, de construir con los demás, porque al final si tú tienes un buen equipo o construyes un buen equipo, ese trabajo del día a día es más o menos porque tú sabes, tú estás construyéndolo con otras personas que realmente es necesario. Sí, totalmente. Creo que es muy necesario porque al final esto es un producto para las masas y bueno, a pesar de que yo soy la primera persona a la cual no le gusta ponerle a esto siempre esta etiqueta de producto, pues cuando estamos hablando de una industria, estamos hablando de un esquema, de una estructura que ya tiene un funcionamiento y que te pide ciertos códigos, pero que al final es una red, ¿sí? Y en ese sentido me parece que todo lo que has mencionado es clave porque es una red también que por priorizar el negocio ha descuidado la salud mental y ahí me gustaría entrar un poco también en varios temas que has ido mencionando, territorio, sonido, identidad y preguntarte algo que creo que a veces se escapa un poco de ese tipo de conversaciones y a propósito de ser un artista además migrante en estos momentos y es, ¿crees que esa identidad caribeña te persigue como mujer cuando entras, digamos, a otros espacios, a otros contextos, a otras escenas musicales? Y quiero decir, ¿sientes que esa identidad caribeña hasta cierto punto deja de ser autoexploración o una forma de ser para convertirse en algo que el mercado espera de ti? ¿Has recibido ese tipo de perspectivas, de comentarios como de, bueno, es que tú deberías estar haciendo dembow, deberías estar haciendo música urbana, entonces este código, digamos, no está bien visto porque es que eres de este lugar, entonces se espera que suenes o que seas de cierta forma? Sabes, cuando tú me preguntaste eso, lo primero que pensé fue como en el estereotipo de las mujeres dominicanas para con la música que se sigue reproduciendo. Yo en estos días, bueno, dentro de poco va a salir una colaboración que tengo con una rapera mexicana muy amiga, ya se enterarán quién es.
Y nosotras en estos días, coordinando un poquito cómo vamos a hacer el lanzamiento, nos pusimos a hablar como de esta pulsión de éxito en el cual tú tienes que como mujer vender un poquito más tu cuerpo o entrar en ciertas dinámicas como abrirte un OnlyFans y etcétera. Y no estoy criticando el hecho de que las personas lo hagan, sino el hecho de que se sintiera que para tú tener éxito tú tienes que borrar un poquito ciertos discursos políticos que tú puedas tener y que tú tienes que físicamente entrar dentro de ciertos cánones porque el camino va a ser más corto. Entonces siento que es muy peligroso porque entonces hay un montón de niñas que piensan en lanzar sus carreras musicales, pero lo que están viendo es solamente una cara de la moneda de cómo se pueden hacer las cosas o de cómo se llega a ese éxito. Entonces, pensé más como desde ese lugar, ¿sí? Que es más desde el lugar como de la representación de lo que existe allá afuera y de lo que tú sientes que tiene que suceder o cómo tú te tienes que manejar. Si te pones a copiar o a hacer la misma cosa que tú ves que la gente está haciendo para poder tener éxito. Desde el lugar de construir éxito, no desde el lugar de bueno, quiero expresarme de esta manera, mi proyecto tiene esta identidad y en mi identidad de mi proyecto y de mi arte y de lo que yo quiero crear, pues entonces mi sensualidad y mi sexualidad funciona de aquella manera, sino desde el lugar de que tú sientes que tú lo tienes que hacer para conseguir un éxito, que es como una idea, es como el éxito y el sueño americano es lo mismo. Las dos cosas sabemos que son como una mentira que nos vendió el capitalismo, ¿tú me entiendes? Uf, absolutamente. La verdad que eso que acabaste de mencionar me parece que es fundamental además porque estamos sumergidas en una industria musical, en un negocio que realmente florece en Estados Unidos y tiene mucho que ver con las dinámicas de poder económicas, sociales arraigadas en ese lugar. Y hablando un poco de eso, de justamente esta perspectiva de éxito, de todas las formas que hay de entenderlo, de todas las maneras que hay de llegar a él, pero sobre todo de lo subjetivo, ¿no? Que resulta en muchos casos. Me parece interesante también poder abordar contigo esa área y ahí te quisiera preguntar, ¿qué papel crees que juega la espiritualidad, la intuición, la sensibilidad en la toma de decisiones creativas y profesionales? Quiero decir, ¿cómo has logrado traducir esas buenas decisiones, esas perspectivas, no solamente sanas para el proyecto a nivel económico, sostenible, lo que sea, yo que sé, incluso mercadeo, publicidad? Versus lo que realmente quieres representar, ¿no? Porque hablábamos de la representación y ahí tiene todo que ver con también pensar desde qué lugar realmente yo siento que me quiero dar a conocer y bueno, por lo tanto también qué quiero representar. La verdad que para mi propia vida, la única manera que yo he encontrado de empezar a entender la intuición es cayéndome muchas veces y diciendo, mierda, yo lo pensé antes, pero no lo hice. Y es como, ah. Entonces, es esa voz de me siento yo misma en este espacio, me siento yo misma con este quehacer, me estoy divirtiendo con esto que estoy haciendo. Como artista, siento que eso es lo más primordial, escucarse. Es como, ¿qué era eso? Yo siento que una de las cosas que a mí me sostienen más en mi camino artístico es que el deseo que yo tengo y esa niña que imaginaba tanto esto desde un lugar tan inocente, porque no era desde un lugar de me quiero parecer a Britney Spears. Y digo Britney porque bailaba muchísima coreo de Britney, de Shakira y de Pink y de todas esas mujeres cuando era chiquita. Pero no era desde un lugar de me quiero parecer a ella. Era desde un lugar de que me siento yo misma y más paz y más catarsis bailando y en un escenario o sea, porque realmente era donde yo encontraba mi disfrute. Y ese disfrute no siempre está cuando se convierte en trabajo. Ahora bien, esa escucha me mantiene en mi centro. Está bien tú decir, bueno, ahora voy a sacar una canción más pop, ahora voy a sacar una canción más comercial, o ahora voy a hacer un video más popstar, porque puede ser súper divertido hacerlo, o sea, me encanta, como que ponerme un bikini en la playa es una coreo, como que claro que sí, tú sabes, desde el lugar de es divertido hacerlo, pero no desde el lugar de que otra persona me está mandando a hacerlo, porque siento que ahí es que viene la profunda tristeza en donde tú te vas a sentir que tú no eres tú misma o tú mismo, tú sabes. Claro, el conocimiento de después entender cómo funciona la industria, siento que te permite un poquito alejarte y decir, ok, ya yo creé mi arte, este es el concepto, este es el producto, esto es lo que creamos, ya eso se va a mover o se va a manejar dentro de una lógica
en donde sí tiene que haber una mentalidad estratégica, pero en la parte de mi creación, en la parte donde yo estoy yo conectado con mi artista, pues que esa escucha siempre esté, porque si no, no sé, salirse tanto de uno mismo o del personaje que decidimos construir, siento que puede ser eso que genere esa desconexión. Total. Y ahí sumando también a lo que mencionas, creo yo que es el también saber ponerse y ponerle a los demás límites, ¿no? Como al final esa escucha Qué difícil. interna va puesta, creo yo, creativamente desde eso también. Sí, son cosas que al final se aprenden con el tiempo y que yo todavía estoy aprendiendo todo el tiempo. Siento que una de las cosas como más, ¿tú sabes qué es algo que a mí me gustaría que se hablara más y que me encantaría que me mentoren con esto, Ok. es cómo tener mejores dinámicas con los equipos de trabajo. Yo he tenido todo tipo de experiencias y también he tenido experiencias en donde yo como artista me toca ser la mediadora de equipos que se están peleando. Ujú, ujú. Entonces, me encantaría que fuera algo que se hablara más de, okey, cómo lidiar con personas. O sea, sí, cómo tener mejores límites, cómo tener mejores conversaciones, cómo desde el inicio qué cosas necesitamos hablar para que los procesos sean más amenos, para que haya menos lío, ¿tú me entiendes? Sí, total, total. Lo que es crear y crear en conjunto, que es un reto, porque son muchas cabezas, muchas filosofías, muchas ideologías cruzándose por un bien común, que bueno, es un camino largo el aprendizaje de eso. Sí, es un reto, pero siento que también cuando tú estás con un buen equipo es lo más bello del mundo. Total, así es. Pues mujer, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido una charla bellísima, muy importante. Siento yo muchas de las cosas que tocamos, además poder contar con todas tus apreciaciones, valiosísimo. Pues si se sintieron inspiradas por esta conversación, compártanla, sigan explorando las voces que están dando forma al presente y futuro de la cultura, como ISADE. Y bueno, saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, en redes sociales como fems.media, resonare.lab y ISADE, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales para seguir pendientes de todo lo tuyo? Me pueden encontrar en todas las redes como soy Isade, Isade se escribe con 2 S, y asimismo en todas las plataformas de escucha de música, de streaming, les recomiendo Tidal. Y también, bueno, si quieren comprar la música por bandcamp.com pueden comprar la música. Ojalá pronto también tener los discos en físico y tengo ticheres muy bacanos que dicen romo y cuarto. Eso, brutal, me Ellos encanta. sobre dejar atrás lo que no nos sirve y seguir nuestra intuición. Esa es, total. Y bueno, no se pierdan el merch también de ISADE. Así que nos escuchamos en un próximo episodio donde seguiremos resonando desde Iberoamérica hacia el mundo. Chao, chao. Chao.